El estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, entra en una nueva fase de tensión. Estados Unidos ha iniciado un bloqueo naval que podría alterar el comercio global de petróleo. Y mientras las negociaciones continúan, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una presión diplomática o al borde de una escalada mayor? Punto 1. ¿Qué ocurrió? En las últimas horas, Estados Unidos ha comenzado a implementar un bloqueo naval dirigido a embarcaciones vinculadas con puertos iraníes. La medida, anunciada por el Comando Central estadounidense, establece restricciones a cualquier buque, sin importar su bandera, que ingrese o salga de instalaciones portuarias en Irán. A diferencia de un cierre total del estrecho de Hormuz, el bloqueo no impide completamente la navegación. Las rutas centrales permanecen teóricamente abiertas, pero con una condición clave: las embarcaciones no deben haber interactuado con puertos iraníes ni utilizar rutas controladas por Teherán. Sin embargo, hay un detalle que cambia el panorama. En la práctica, muchas de las rutas tradicionales se encuentran inutilizadas debido a amenazas de minas navales, lo que ha obligado a los buques a transitar por canales cercanos a la costa iraní. Esto significa que, aunque el bloqueo no es absoluto en teoría, en la práctica podría derivar en una interrupción casi total del tránsito marítimo. Si te está gustando este video, suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Punto 2. ¿Cómo funciona el bloqueo naval? Para entender la dimensión de esta medida, es necesario analizar su funcionamiento operativo. Según el comunicado del Comando Central, las fuerzas estadounidenses interceptarán cualquier embarcación que infrinja las condiciones del bloqueo. El procedimiento es claro. Primero se emite una advertencia. Si el buque desobedece, puede ser interceptado, abordado o incluso neutralizado. Este tipo de operaciones ya ha sido utilizado por Estados Unidos en otros contextos, como el control de rutas asociadas al narcotráfico o las sanciones energéticas. De acuerdo con Reuters, este tipo de bloqueos navales no requiere necesariamente el uso inmediato de la fuerza, sino una combinación de vigilancia, presión y control estratégico de rutas marítimas. Pero la historia no termina ahí. En el caso del estrecho de Hormuz, el escenario es particularmente complejo debido a su geografía. Se trata de un paso estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico, por donde transita una parte significativa del comercio energético global. Punto 3. El papel de Irán y su estrategia. Irán, por su parte, ha desarrollado una estrategia paralela. Ante la posibilidad de ataques o bloqueos, ha desviado el tráfico hacia rutas cercanas a su costa, donde ejerce mayor control. Además, en las últimas semanas se ha reportado la posible presencia de minas en las rutas tradicionales del estrecho, lo que ha contribuido a modificar los patrones de navegación. Según reportes de BBC, Irán ha utilizado históricamente este tipo de tácticas como forma de presión geopolítica, sin necesariamente llegar a un enfrentamiento directo. Y es aquí donde la situación comienza a escalar. Aunque no se han registrado ataques directos entre fuerzas estadounidenses e iraníes en los últimos días, sí ha habido encuentros cercanos entre embarcaciones de ambos países. Estos episodios reflejan una tensión contenida, donde ambas partes parecen evitar una confrontación directa, por ahora. Punto 4. El factor económico global. El impacto inmediato de esta situación se ha reflejado en los mercados energéticos. El precio del petróleo ha experimentado un aumento significativo tras el anuncio del bloqueo. Según The New York Times, el estrecho de Hormuz es responsable del tránsito de aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier alteración en esta ruta tiene consecuencias directas en los precios internacionales y, por extensión, en la inflación global. Pero hay un elemento adicional que complica el escenario. Irán no solo exporta petróleo a través de estas rutas, sino que también ha obtenido ingresos mediante el control del tránsito marítimo, incluyendo tarifas informales a embarcaciones que utilizan sus canales. El bloqueo estadounidense busca precisamente cortar esas fuentes de ingreso. Sin embargo, esto también podría generar un efecto dominó en la economía global, especialmente en países altamente dependientes de las importaciones energéticas. Punto 5. Las negociaciones y el trasfondo nuclear. Para entender el origen de esta escalada, hay que mirar más allá del ámbito marítimo. El bloqueo está directamente vinculado al colapso reciente de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Según información publicada por Axios y citada en medios internacionales, Washington exigía una serie de condiciones estrictas, entre ellas, la suspensión total del enriquecimiento de uranio, la entrega del material ya enriquecido y el desmantelamiento de instalaciones nucleares. De acuerdo con AP,
Estas condiciones fueron consideradas inaceptables por Irán, especialmente en lo que respecta a su programa nuclear, que el país considera un derecho soberano. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Es el bloqueo una medida de presión o parte de una estrategia de negociación? Según analistas citados por CNN, este tipo de acciones suelen utilizarse como herramientas para forzar concesiones en la mesa de diálogo. Sin embargo, también incrementan el riesgo de errores de cálculo que podrían desencadenar un conflicto mayor. Punto 6. Reacciones internacionales. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Países europeos han llamado a la moderación, mientras que potencias como Rusia han sugerido alternativas para destrabar las negociaciones, incluyendo la posibilidad de recibir material nuclear iraní bajo supervisión internacional. Según Reuters, también se han intensificado los esfuerzos diplomáticos por parte de países como Turquía, Egipto y Pakistán, que buscan mediar entre ambas partes. Pero existe un factor adicional que mantiene la tensión en un punto crítico: la ausencia de enfrentamientos directos. A pesar del bloqueo, no se han registrado ataques recientes entre Estados Unidos e Irán. Esto sugiere que, al menos por ahora, ambas partes intentan evitar una escalada militar abierta. Punto 7. Escenarios posibles. Entonces, ¿qué podría ocurrir a continuación? Existen varios escenarios. El primero es una desescalada progresiva, impulsada por negociaciones indirectas. El segundo es una prolongación del bloqueo, con impactos crecientes en la economía global. Y el tercero, el más delicado, es un incidente en el mar que desencadene una respuesta militar. Según expertos citados por The Washington Post, los conflictos en zonas marítimas altamente congestionadas suelen escalar rápidamente debido a la dificultad de controlar todos los factores en juego. Pero también hay un elemento de contención. Tanto Estados Unidos como Irán parecen conscientes de las consecuencias de una confrontación directa. El bloqueo del estrecho de Hormuz representa una de las tensiones geopolíticas más relevantes del momento. Mientras las negociaciones continúan, el equilibrio entre presión y diplomacia será determinante. Y en un contexto donde el impacto es global, el desenlace de esta crisis podría redefinir el panorama energético y político internacional. A estos posibles desenlaces se suma un cuarto factor que podría influir decisivamente: la participación indirecta de actores regionales y potencias externas. Países del Golfo, así como aliados estratégicos de ambas partes, podrían intervenir mediante apoyo logístico, presión diplomática o incluso acciones encubiertas, lo que añadiría una capa adicional de complejidad al conflicto. Además, el papel de organismos internacionales y de mediadores como la Unión Europea o Naciones Unidas podría resultar clave para abrir canales de diálogo en momentos críticos. En este contexto, cualquier error de cálculo, desinformación o movimiento unilateral podría alterar rápidamente el equilibrio actual, transformando una crisis contenida en un enfrentamiento de mayor alcance. Yo soy Diego Monroy y esto es Política Mundial Hoy. Nos vemos en la próxima.